El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, algunos de los internautas se gozan con el cambio de nombre, ¿no? Así mismo pasa. Me ha pasado a mí. Créanme, me ha pasado a mí. Hace 2 días, miren ustedes el lapsus que cometí, ¿no? Dije, Leonardo Orlando ganó la prefectura del Guayas. O sea, son lapsus que muchas veces ocurren, que nos pasa, que nos suele pasar. Al final del día uno es humano, ¿no? Pero más allá de eso, y en el tema de fondo, sí me quedaron algunas sensaciones de este diálogo que acabo de mantener con el ingeniero José Cabrera. O sea, creo que faltó un poco más de contundencia en su posición sobre si hay o no atribuciones, sobre cuál va a ser la postura del CNE de manera oficial. Ayer hubo una rueda de prensa, yo tenía claridad sobre la postura en la rueda de prensa, pero de esta entrevista obviamente me quedan más dudas sobre qué mismo van a hacer. Si a mí me preguntan, yo no pretendo ser abogado y no lo soy, apenas me nutro con las entrevistas y con mis diálogos con abogados, con quienes saben de la materia. Si a mí me preguntan, la Contraloría no tenía nada que hacer con el tema de las firmas y la Contraloría no tiene atribuciones para presionar al Consejo Nacional Electoral por la eliminación de organizaciones políticas. Y no se trata, como dije ayer, y lo repito hoy, no se trata de justificar o defender a tal o cual organización política. Se trata de defender el Estado de Derecho. Esa es una atribución exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Es el CNE el que debió en su momento haber verificado las firmas y si tal organización política no lo cumple o no cumple con los requisitos, pues para eso hay los canales constitucionales y legales, atribución del CNE, no de un organismo extraño o ajeno al CNE, al menos es lo que pienso, y lo traslado pues esta forma de pensar a ustedes que me están escuchando, y tienen obviamente todo el derecho de coincidir y también de discrepar. Bueno, póngale ojo a la entrevista que vamos a generar a esta hora, porque creo que a todos, absolutamente a todos, nos ha causado un malestar tremendo el haber visto nuestra tarifa de energía eléctrica en medio de la emergencia. A ver, los 2 meses anteriores hubo, entiendo, un valor similar. Fue justamente una, digamos, una decisión de establecer una tarifa promedio ante la imposibilidad de que los técnicos puedan llegar hasta los domicilios y tomar las lecturas reales del consumo que se genera justamente allí. Pero este mes, que ya lograron, digamos, hacer la lectura, creo que a todos nos ha sorprendido, y esto lo expresamos al inicio de esta semana, a todos nos ha sorprendido el valor de las tarifas. Es importante conocer cuál es la explicación por parte de la empresa eléctrica Quito, máxime cuando a inicios de semana también, y lo comentamos ayer, la noche del pasado lunes, el señor presidente de la República tomó decisiones respecto de las tarifas eléctricas. El ingeniero Mauricio Mendoza tiene la gentileza de atendernos. Él es el jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito. Señor ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan a la empresa eléctrica de poder dirigirnos a nuestros clientes y poder absolver cualquier inquietud. Bueno, la primera inquietud, ¿por qué las planillas nos han salido con unos valores tremendos? Hay gente que reportaba entre lunes y martes, yo he tenido reportes de los oyentes, de los internautas, en el sentido de que les han cobrado 5, 10, 20 veces más de lo que usualmente pagan. ¿Qué ha ocurrido con las tarifas y con las planillas? Bueno, realmente nosotros, como usted bien dijo al inicio, los 3 meses anteriores, debido a la imposibilidad de poder tomar las lecturas y de repartir las facturas, tuvimos que estimar el consumo de acuerdo también y apegados a lo que dice la ley del consumidor y también lo que nos dispuso nuestro organismo regulador, que es la Agencia de Control y Regulación. En ese sentido, lo que se hizo es promediar el valor de los últimos 6 meses y eso se estuvo facturando. Desde el 1 de junio, con el cambio del semáforo amarillo, ya nos permitió retomar esas actividades y hemos empezado a tomar las lecturas. Y en este sentido hemos tenido 3 fenómenos, básicamente, podría decir yo. Nosotros ya prácticamente hemos tomado el 80% de las lecturas del total de clientes, que son 1.180.000 clientes. Y ahí, haciendo un análisis, hemos revisado que en la tarifa de vivienda, sí, en la tarifa residencial, el 30% se ha mantenido más o menos similar al promedio que nosotros realizamos.
El 41% efectivamente ha habido un incremento en el consumo y el 27% ha habido un efecto contrario, es decir, ha bajado el consumo. Entonces eso se podría explicar en el caso del 41% porque evidentemente estamos más tiempo en el domicilio, nos hemos quedado en casa y evidentemente también tenemos mayor utilización de los artefactos eléctricos y por más tiempo. En cuanto al decremento del 27%, nosotros entenderíamos que puede ser de personas que desocuparon departamentos, inquilinos o se fueron a vivir con familiares a pasar la cuarentena. En todo caso, estos dos fenómenos están en función del consumo real, es decir, de lo que marca el equipo de medición. Entonces, en ese sentido es muy importante señalar que cada uno de nosotros tenemos un equipo de medición en nuestro domicilio. Los oyentes podrán testificar que en esta cuarentena, en esta temporada de emergencia, no ha ido nadie de la empresa a revisar o modificar o en alguna situación de ese tipo los equipos de medición. Por lo tanto, ahí está la constancia de efectivamente cuánto consumieron. Si es que la facturación no está acorde a esa lectura, evidentemente ahí podría haber algún error. Y la empresa tiene abiertos los diferentes canales virtuales para que puedan tomar la foto del medidor, hacernos llegar y nosotros proceder a la refacturación si es que así lo amerita. Entonces es bien importante señalar que tienen una constancia ahí en la cual ustedes pueden identificar cuánto consumieron. Le voy a leer, si me permite, ingeniero, algunos de los mensajes que nos están enviando los oyentes. Por ejemplo, acá nos dice un oyente, los promedios no pueden subir en un 300%. Acá hay otro oyente que dice, a ver, antes de que se me vaya el mensaje, yo estuve revisando mis planillas anteriores. Dice, yo estuve revisando mis planillas anteriores a las lecturas del medidor y encontré un salto en las lecturas. Hay 300 kilovatios hora que no están facturados y eso es lo que deben estar cobrando de exceso, pero no sé con qué criterio hacen ese cálculo. Pagaba $20 y ahora me salió $84. ¿Qué le parece a usted este comentario que hace el oyente? Ricardo Sosa nos escribe y nos dice esto. A ver, en ese tipo de casos excepcionales habría que revisarlos, ¿no? Hubo un caso que usted nos hizo llegar y en ese caso, por ejemplo, se notó que lo que ocurrió es que en el periodo anterior, en el año anterior, ese domicilio había estado cerrado. Entonces, claro, empezaron a utilizar el servicio desde enero más o menos y cuando nosotros empezamos a promediar, a estimar, se hizo en función de los 6 meses anteriores. Entonces, el sistema lo que también cogió es parte del consumo que no se estaba utilizando, es decir, de cero consumo, y se le promedió cerca de 90 kilovatios. Cuando el señor o la persona empezó a utilizar, nos dimos cuenta que ya con lectura real utilizaba cerca de 300 kilovatios, lo consumía cerca de 300 kilovatios mensuales. En ese caso, la factura obviamente se disparó porque el promedio de 90 a 300 obviamente también es bastante mayor, 3 veces más. Ese tipo de casos pueden ocurrir, pero son casos excepcionales. Si es que tienen alguna inquietud sobre eso, nos pueden hacer llegar sin ningún inconveniente y nosotros procederemos a revisar. Si es del caso, enviaremos un técnico para que revise el equipo de medición y obviamente proceder con la reliquidación correspondiente. Pero digo, es normal que una persona que pagaba 20, tomando este ejemplo que dice el internauta, es normal que alguien que pagaba 20 ahora pague 84. A ver, tenemos que identificar ahí. Esos 20 que pagaba, y si le salió 84, tendríamos que verificar si el cliente canceló los 3 meses anteriores que se estimó, porque puede tratarse también de un valor acumulado, ¿no es cierto? Y si, en los que nosotros hemos revisado, normalmente el incremento del 41% está entre el 10 y el 15% de incremento de consumo, por lo que les decía anteriormente. Pero en este tipo de casos, si nos hacen llegar, nosotros podemos revisar, porque es probable que el cliente esté confundido, porque nosotros tenemos 3 meses que probablemente no canceló y obviamente es la acumulación de los 3 meses más la planilla de junio, podría ser. O podría ser el caso que yo le estoy indicando, o también podría ser, sí, que haya un error en la lectura, aunque eso es es poco probable porque las personas que van a medir tienen un dispositivo que si toman una lectura que está fuera de rango, les obliga a tomar una foto del medidor y obviamente nosotros verificar. Pero podría ocurrir que existe un error y evidentemente nosotros procederíamos con la refacturación y la reliquidación correspondiente. Mire, por ejemplo, lo que nos dice otra oyente, Mónica López Estrella, que me escribe. Ella dice, yo pagué todos los meses de encierro y este mes me llegó con un mes de mora y la facturación es 100% del valor. ¿Qué le parece?
insisto, si es que me pueden hacer llegar todos esos requerimientos, con gusto enseguida nosotros le revisaremos a ver qué es lo que ocurrió y para cada caso le daríamos una respuesta directamente a usted, inclusive para que haga llegar a sus oyentes y poder determinar cuál fue el caso, obviamente dependiendo de la persona que nos envió. Claro, acá nos dicen, por ejemplo, hay otro mensaje de un oyente. ¿Cómo es que se estima todo si, por ejemplo, yo tuve mi negocio cerrado este tiempo? O sea, no abrió el negocio, dice el oyente, pero me ha tocado pagar lo mismo como si hubiese abierto el negocio. Me imagino yo que eso va en consonancia con lo que usted señaló, sí, ¿no? Sí. ¿O es una distorsión eso? Esto Sí es una situación que No, lo que ocurre es lo siguiente. Efectivamente, nosotros, como le decía, y usted bien lo dijo al inicio, nosotros teníamos la imposibilidad de tomar lecturas por la restricción de la movilidad. Entonces, obviamente, en el sector comercial e industrial se ha visto una reducción del 70% prácticamente de las planillas que nosotros estimamos. ¿Eso qué quiere decir? Como fue un promedio, se estimó de más porque lo que hace el sistema, como le decía, es promediar los últimos 6 meses lo que pagaba. Si estuvo cerrado y no hubo una lectura real, evidentemente el sistema no sabe y le promedió de esa manera. Pero cuando nosotros ya tomamos la lectura real, se genera una nota de crédito. Para el ejemplo del señor que dijo que ha venido pagando, ya con la lectura de este mes, lo que va a salir es un valor a favor de él, porque canceló de más. Eso es automático, es un proceso que está establecido de todo el tiempo, y obviamente lo que le va a llegar es una nota de crédito. Sobre esto también quiero aclarar algo. La gente un poco se confunde porque en los casos de nota de crédito le están llegando 2 documentos, el uno que es la factura y el otro que es un documento que por favor lean en la parte de arriba, es una nota de crédito, es el valor a favor que tiene el cliente. Entonces a veces cogen y suman los 2 documentos y aparecería como que el valor facturado es mucho mayor. Sobre este valor que tienen a favor, sobre todo en los casos que le comentaba de las tarifas comerciales e industriales, esos valores van a ser devengados de la siguiente planilla. O si el cliente considera que es un valor alto que hay que devolverle, también se le puede hacer a través de transferencia bancaria. En cualquiera de los 2 sentidos nosotros como empresa devolvemos esos valores. Correcto. A ver, tengo acá también un mensaje que nos llega a nuestra página web. Doña Wendy Hurtado dice que le preguntemos ¿por qué cuando se va a realizar algún reclamo en ventanillas los funcionarios de la empresa eléctrica Quito piden que primero se pague toda la factura para poder atender? ¿Es cierto esto, ingeniero? Yo no sé por qué en varias entrevistas que he tenido, ahí existe este tipo de... ¿Le han dicho lo mismo? De situaciones, porque nosotros nunca hacemos eso porque la ley del consumidor dice exactamente lo contrario. Nuestro sistema está diseñado que si usted hace un reclamo, automáticamente bloquea el corte, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros no obligamos a que cancelen. Primero tienen que hacer el reclamo, una vez que absolvamos el reclamo, le indicamos si nos ratificamos, si rectificamos, y posteriormente a eso tiene que hacer el pago. O sea, nosotros nunca obligamos a que primero cancelen y después reclamen. Eso es bien importante. Y hay que complementar algo por el asunto de la emergencia. Por falta de pago nosotros no estamos cortando el servicio. Esa es una disposición que existe. Mientras se mantenga el periodo de emergencia, nosotros no vamos y no hemos cortado el servicio. Entonces, en el caso de que, como decía usted, las personas que se sienten afectadas o que pueden ser valores acumulados de 4 planillas porque no cancelaron y no les cortamos el servicio, pueden ser financiados sin ningún inconveniente hasta 12 meses sin intereses. Obviamente, de acuerdo a la conveniencia del cliente, si desea que sea 3, 4, 5 o hasta 12 meses. También es importante señalar que por el no pago no se ha incrementado ni se ha procedido a cargar intereses por mora o valores en este sentido. Entonces, esto sí es muy importante señalar. Correcto. A ver, entonces, si mañana pasado va una persona a la empresa eléctrica y le dicen que primero tiene que pagar la planilla para ser atendido, o sea, el abonado tranquilamente le puede decir no. O sea, esa no es la política. Usted tiene que atenderme y no estoy obligado a pagar primero la factura. Es así, ¿verdad? Es así, siempre ha sido así. Sí, es más, yo también aumentaría algo aquí. Es preferible que no se acerque a las agencias de la empresa, porque hemos tenido situaciones lamentables debido a que la restricción de poder acogerles de nuestras salas de atención, porque evidentemente nosotros solo podemos tener hasta el 30% de capacidad, ha ocasionado que la gente esté en la calle, en la vereda, y obviamente tiene que soportar las inclemencias del clima, si llueve, si hace mucho sol,
o situaciones de ese tipo que no son las acordes al servicio que nosotros prestamos. Pero verá Nosotros que tengo un tratamos de montón, brindarles la mayor comodidad. tengo un montón de mensajes, ingeniero, varios mensajes que me dicen que no, que primero les obligan a pagar la planilla para ser atendidos. Varias personas en el mismo contexto me están escribiendo. Sería bueno que se pongan de acuerdo. No, eso le garantizo que nosotros no decimos de esa situación. A menos que el cliente ya haya hecho el reclamo y nosotros le hayamos indicado que el reclamo se ratifican los valores por las razones que nosotros le explicaríamos y se cierra el reclamo, en ese momento ya tiene que cancelar. Pero inclusive así, tiene opciones de acudir a otros organismos, como por ejemplo la Arconer. O sea, si no está de acuerdo con la solución del reclamo, puede acercarse a la Arconer, quien es un organismo de segunda instancia, quien nos va a pedir informes y nosotros tendríamos que identificar por qué se ratificó los valores cancelados y evidentemente ese organismo indicará si es que se facturó o no se facturó bien. Entonces no es posible que eso ocurra. Y lo que le decía para completar la frase anterior, es mejor que lo hagan a través de nuestros canales virtuales. Nosotros hemos redoblado esfuerzos, hemos potencializado estos canales de tal manera que estamos atendiendo todo el tiempo a través de nuestro portal web, que es www.eeq.com.es, a través de nuestro app, es un aplicativo móvil que puede descargarse gratuitamente del teléfono de las tiendas Google Play o App Store. Y adicionalmente tenemos una línea de WhatsApp que es el 098-683-3386. O si gusta y no tiene conexión a internet, a través de nuestro call center. Entonces es muy importante que lo hagan de esta manera. Y van a tener una respuesta por escrito. Correcto. ¿Cuál es el call center, por favor? Repitamos ahí podrían verificar si efectivamente alguien les dice. El número 136. Aquí hay que aclarar algo en la parte del call center. Muchas personas tienen la duda o la inquietud sobre el valor de la factura. En nuestro call center pueden utilizar o aplicar la opción número 3, opción 1, digitan la cuenta contrato, que es un numerito que se encuentra en la parte superior izquierda de la planilla que está resaltado, empieza con 20, y el sistema le va a decir automáticamente qué valor tiene, si tiene un valor a favor o tiene un valor pendiente de pago. De esa manera también es otro canal para el cual eviten ir a las agencias por las situaciones que les comentaba, porque hemos visto que hay mucha gente vulnerable, sobre todo adultos mayores, que acuden a las agencias y el riesgo es alto. Correcto, justamente eso le iba a preguntar, me queda claro que hay esa posibilidad porque también había recibido una inquietud en ese sentido. Para cerrar, luego del anuncio del presidente de la República del lunes, ¿qué va a pasar? Le pregunto. ¿Quienes no pagaron, quienes no han pagado todavía, están obligados a pagar o tenemos que esperar? ¿Qué hacemos? A ver, insisto, mientras se mantenga el periodo de emergencia, el cliente va a poder identificar, va a poder ver si está de acuerdo con lo que se ha facturado, va a poder chequear lo que nosotros hemos facturado en la planilla, con la lectura que hemos facturado y comparar con la lectura que tiene en su equipo de medición. En el caso de que el cliente quiera hacer un reclamo o no esté de acuerdo y no desea cancelar, para el efecto la empresa eléctrica no va a proceder con ningún corte ni recargo alguno por intereses de mora, ¿no es cierto? Si es que él gusta, puede cancelar a través de un convenio de pago hasta 12 meses sin intereses, se contacta con nosotros y nosotros le facilitamos ese crédito de acuerdo a las condiciones que él quiera. Insisto, no va a haber cortes de servicio, no va a haber recargos por intereses de mora y situaciones en ese sentido, mientras se mantenga la emergencia. Lo que pasa es que el presidente de la República la noche del lunes reconoció el mal manejo en el cálculo de las tarifas eléctricas, anunció que se corregirá de inmediato la facturación errada y que los pagos pendientes se diferirán a 12 meses. Por eso le preguntaba si con este anuncio del presidente, que termina siendo un anuncio general, en el caso particular, y yo sí quisiera pedirle una respuesta un poquito más concreta, porque creo que es lo que necesitan saber nuestros oyentes, nuestros televidentes, nuestros internautas, si yo no pago en este momento, si me niego a pagar mi factura en este momento, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo negarme a pagar hasta que haya una refacturación o no? Claro, esa es la potestad del cliente, insisto, si es que no está de acuerdo, lo que yo le recomendaría al cliente es tómele una foto del medidor, nos hace llegar por estos canales y nosotros procedemos a responder ese reclamo. Insisto, si es que no cancela, no va a haber corte, porque obviamente la consecuencia de no cancelar la planilla en épocas normales es el corte del servicio, pero mientras haya la emergencia, de acuerdo a lo que dispuso el gobierno, no se va a cortar el servicio. Insisto, si el cliente tiene alguna duda, alguna inquietud, háganos llegar
y nosotros con esa información, si es necesario, enviaremos un técnico a revisar qué es lo que está ocurriendo y obviamente de acuerdo a eso, si procede, refacturaremos. Nosotros totalmente, si encontramos alguna situación que haya sido, esté errada o una facturación errada, procederemos a corregirla sin ningún inconveniente. La empresa, como ustedes conocen, es una empresa pública, por lo tanto no tiene este afán de lucrar respecto al valor de las planillas. Correcto. Ingeniero Mendoza, me queda clara su explicación. Le agradezco por estos minutos ahí, por esta explicación. Que tenga buen día. A ustedes muchas gracias, para servirle y a las órdenes. Gracias al ingeniero Mauricio Mendoza, jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito, que nos ha, digamos, explicado el tema de la facturación. Creo que muchos estamos inconformes con el valor de las planillas que nos han llegado hasta nuestros domicilios. Hubo este anuncio la noche de lunes por parte del presidente de la República que dispuso una refacturación. El ingeniero Mendoza acaba de señalar que fruto de las disposiciones del estado de excepción que siguen vigentes, si no paga, no habrá corte. Y claro, se deja abierta la posibilidad de que alguien que necesita que le refacturen no pague y solicite aquello a la empresa eléctrica Quito. Es lo que nos queda de esta entrevista. Gracias a nuestro invitado, 7:47 en la primera hora.